Tres cosas. Necesitamos desarrollar gente que impacte gente. La cultura de Cristo impacta gente. Cristo se paraba en una hamburguesería e impactaba a los hamburgueseros. Cristo llegaba a una calle e impactaba a todas las personas que están ahí. Nosotros llegamos y desilusionamos a las personas. La cultura de Cristo es gente impactando gente. Gente que ayude a desarrollar a otros. Una de nuestras grandes responsabilidades es ayudar a que las personas se desarrollen, no aprovecharnos de ellas, ayudarlas a que se desarrollen. Número 2, desarrollar una doble visión. Hay que aprender a tener doble visión. ¿Cuántos aquí usan lentes? Hay lentes que tienen doble visión, ¿verdad? Los bifocales, que tienen así aquí parece que traen así la parte de abajo de la botella de Coca-Cola. Volteas bajito, ¡ay, caray! Le ves hasta las espinillas a 5 metros, ¿verdad? Como una doble visión. Muchos cristianos necesitamos la doble visión, o todos los cristianos necesitamos aprender a desarrollar la visión de lo natural, pero la visión a lo sobrenatural. Ver las cosas que se pueden y ver las cosas que se pueden en Cristo. Ver lo que el diablo te está diciendo que no y ver lo que Dios te está diciendo que sí. Ver lo que el diablo dice no lo vas a lograr y ver lo que Dios te está diciendo sí lo vas a lograr. Ver lo que tus límites dicen tú puedes llegar a esa pared, pero ver que tus límites sobrenaturales dicen tú puedes ir más allá de esa pared. Desarrolla una doble visión en su vida. Número 3, persiga sueños grandes. ¿Cuántos les gusta pescar? Pescar gripa, ¿no? Cuando usted va a pescar, ¿qué busca pescar? ¿Charalitos? ¿Qué es lo más impresionante? El hermano Ramón es pescador así de corazón. ¿Qué usted quiere? Un pescadote, hermano, ¿verdad? Y cuando usted agarra un pescadote se siente realizado como pescador. Siente que valió la pena aquellas 4 horas que se estuvo toda la madrugada ahí desmayanado y lo peor es que pescan y no se lo comen, hermano. No entiendo eso. Bueno, hay lugares que no te dejan comértelo, ¿no? Pero cuando usted tira la caña y lo agarra un pescadito ahí, ¡ah, wow! ¡Gracias, Señor, por el pescado que me diste! No, lo avientas de regreso al agua y dices, quiero una plata. Pero cuando sacas un pescado, hasta te entusiasmas cuando estás con la caña y estás peleando, ¿verdad? Lo estás jalando y luego le sueltas poquito y luego le vuelves a jalar. ¿Estoy bien, hermano? Y luego le aprietas así como a la esposa. Es igualito que con la esposa. Le sueltas poquito la cuerda y luego le vuelves a jalar. Le sueltas poquito y luego le vuelves a jalar. Le sueltas poquito y le vuelves a jalar. ¿No hagas esto a la esposa? No la puedes dejar porque se te va. Te viene reventando la caña. Es poco a poco. Lo peor es que nosotros pensamos que pescamos a la mujer, pero ella nos tiene a nosotros pescados ya. Pensamos que somos nosotros los que estamos jalando, pero ya nos traen jalados, hermano. Somos el pez que está leteando dando las últimas patadas de ahogado. Persiga sueños grandes. Busque pescar cosas que valgan la pena. No se baña por coquilleces. Tampoco no se deje lastimar, disculpe la expresión, por tonterías. Persiga cosas grandes. Ay, que me dijeron, hermano, eso son tonterías. No se deje guiar, no se deje lastimar. El otro domingo voy a estar hablando, aprendan a usar el bote de basura. No se deje guiar por cosas pequeñas, váyase por lo grande. Si se va a comprar un carro, cómprese el mejor carro que se puede comprar. Si se va a comprar una casa, cómprese la mejor casa que se va a comprar. Si se va a casar, cásese con la mejor esposa que se pueda casar. ¿Cuántos hicieron eso? Amén. Mi esposa debe levantar hasta los pies, ¿verdad? Si se va a casar, cásese con la mejor que pueda. Es que yo estoy medio feo, medio amolado, me tocó esto. No, pues ahí se va a quedar usted. ¿Cuántos tienen una esposa más bonita que ustedes? Los demás, ¿qué, hermano? Seguimos en esa apatía. Tiene una esposa fea, ¿no?
Las personas necesitamos ser parte de algo grande, porque tenemos a un Dios grande. Las personas tenemos que ser parte de algo grande. Dios me habló algo ayer y me dijo: Iván, si van a comprar un lugar, tienen que comprar algo grande. A mí me gusta bendecir visiones grandes. Y el Señor me dice: yo te desafío a algo más grande de lo que tu capacidad puede. Si tú quieres que yo invierta en ti y en la iglesia, tiene que ser una visión más grande de su capacidad. Y se los comparto. Tenemos que llevar cada ministerio a algo más grande de lo que nosotros podemos con estas fuerzas. Tenemos que hacer algo más allá de lo que nuestros pies, nuestras manos y nuestra cabeza dice que podemos. Solo así Dios va a empezar a invertir en nosotros. Si estamos haciendo conforme a nuestra capacidad, Dios nos va a dar ahí en racimos. Pero si queremos ver la bendición del Espíritu derramarse, tenemos que tomar decisiones en el Espíritu y para el Espíritu. Cosas que realmente valgan la pena para que el Espíritu Santo descienda sobre este lugar. Necesitamos construir unidad. Para perseguir algo grande necesitamos construir unidad. ¿Cuántos han construido algo en la vida? Una pared o algo así. Cuando usted construye, usted necesita dedicación. Necesitamos construir de una manera dedicada la unidad en la iglesia. Necesitamos construir eso, hermano. Por último, y ahora sí ya termino, queda un minuto. Ser desafiado a las cosas que creemos y no a las cosas que nos gustan. Dios nos está desafiando a las cosas que creemos. ¿Cuántos creen que Dios es grande? ¿Cuántos creen que Dios ama? ¿Cuántos crees que Dios nos quiere bendecir? ¿Cuántos creen que Dios tiene algo grande para nosotros? Pues Dios nos está desafiando a ese nivel, no a lo que nos gusta, no a lo que vemos. Dios te está desafiando al nivel de lo que Él es. Y usted dice: ¿quieres ser parte del ejército? ¿Quieres ser parte de este equipo de valientes? Entonces yo te desafío a lo que yo soy. Yo te desafío a la capacidad de Él. Él nos está desafiando a la capacidad y al poder que está escrito en este libro. No a lo que me gusta de este libro, sino a lo que dice la palabra. Hay muchas cosas que no me gustan. Yo le voy a decir a todos los que sirven: yo los voy a hacer las cosas que no les gustan y los voy a llevar a donde no quieran ser llevados. Pero ahí van a darse cuenta del nivel y el potencial que Dios les ha entregado a ustedes. Mi labor es llevarlos no a donde ustedes quieran. Mi labor es llevarlos a la tierra, al monte que Dios ha preparado para ustedes, y ahí hacer no lo que ustedes creen que pueden hacer, sino lo que Dios está gritando, lo que Dios está inscribiendo, lo que Dios está diciendo que tú estás para hacer. Usted dice: hermano, yo quiero ser. No, Dios quiere algo más. Y esa es mi labor, llevarte a ese nivel. Y a muchos de ustedes los he hecho hacer las cosas que no les gusta hacer y las cosas que no quieran hacer, pero se han dado cuenta que tienen una capacidad mayor de lo que están haciendo. A muchos de ustedes les he enseñado a trabajar con la gente que no les cae bien y con la gente de la cual creen que no pueden aprender, porque quiero que aprendan aún de lo más vil y de lo más despreciable, porque cuando aprendes a aprender de las cosas así de pequeñas, vas a desarrollar tu mente en grande. Cuando aprendes la clave de aprender de los detalles, vas a poder enfocarte en las grandezas. Quiero pedirles que se pongan de pie.